Hola gente, en ese video programa prácticamente se me ocurrió exponer una parábola budista que se llama la flecha envenenada. Obviamente que prácticamente siempre lo saco de algún artículo, más de Biblioteca Pleiades. Vamos a ver prácticamente, de que prácticamente siempre trata esa parábola, por ejemplo, de Jennifer Delgado del sitio web Rincón Psicología. Y vemos lo siguiente, que Buda es prácticamente la búsqueda de la iluminación y también, se intenta descubrir, cómo liberarnos de ciertas ignorancia y el sufrimiento. Al igual, que como lo dijeron grandes sabios en el pasado, se propuso una filosofía práctica que nos anima a centrarnos en las cosas más sencillas, como una vía de cómo alcanzar las metas mayores que uno desea. Obviamente el taoísmo lo resume en una frase: el camino de 1000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero sin embargo en la vida cotidiana, no siempre son fáciles aplicarse dichas enseñanzas. Obviamente, ojo, yo no soy budista ni practico el budismo. Simplemente he practicado meditación unas veces y listo. En el Majjhima Nikaya, prácticamente una colección de textos atribuidos a Buda forman el canon Pali, en la cual se puede encontrar la parábola de la flecha envenenada. Prácticamente, Siddhartha Gautama lo cuenta a un discípulo que era muy impaciente por escuchar las cosas que el maestro le decía. 14 preguntas sin respuesta relacionadas a cuestiones metafísicas como la vida después de la muerte. Siempre nos hacemos ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué viene después de la muerte? Y hay la siguiente lectura de esa parábola que dice lo siguiente. Hubo una vez un hombre que fue herido por una flecha envenenada. Sus familiares y amigos querían procurarle un médico, pero el enfermo se negaba diciendo que antes quería saber el nombre del hombre que lo había herido, la casta a la que pertenecía y su lugar de origen. Quería saber si ese hombre era alto, fuerte, tenía la tez clara u oscura. Deseaba conocer el tipo de arco que le había disparado y si la cuerda del arco estaba hecha de bambú, de cáñamo o de seda. Obviamente el arco siempre se ha hecho de varias formas. También decía, quería saber si la pluma de la flecha provenía de algún halcón, de un buitre o de algún pavo real, preguntándose si el arco había sido usado para dispararle o era un arco común, o un cuervo o una adelfa. Todo tipo de información similar, y el hombre murió sin saber las respuestas. Mejor dicho, prácticamente quería saberlo, como quien dice, saberlo todo ya de golpe. Obviamente al leer, es las palabras de esa parábola, nos viene una idea a la mente. La idea de un hombre herido puede ser absurda y necia, pero sin embargo Buda nos está diciendo que todos nos comportamos de la misma manera sin darnos cuenta.
De cierta forma todos estamos heridos con esa flecha envenenada que antes o después moriremos. Sin embargo, sin ser plenamente conscientes de nuestra mortalidad, por lo que a menudo le damos una impaciencia excesiva a cosas intrascendentes que nos impiden disfrutar el presente, sumiéndonos en un estado de preocupación innecesaria. Bueno, prácticamente, como os dije al principio, yo no soy budista, yo no comparto las enseñanzas de Buda. Yo sigo más bien a la sabiduría hiperbórea, que prácticamente, pone lo siguiente, de que nuestro espíritu increado fue encadenado a la materia en contra de su voluntad. Sí, en contra de su voluntad, tras lo cual sería el equivalente a la herida de flecha. Bueno, siempre hay coincidencias entre todas las filosofías y formas de pensar. Obviamente que al ser, demiúrgicas, de aquellas que enseñan sobre el amor, es obvio que siempre hayan ese tipo de coincidencias siempre. Prácticamente, vamos a leer un poco, vamos a ver un poco las enseñanzas de Buda, que te dicen lo siguiente: céntrate en lo que realmente te ocurre. En muchas ocasiones, para resolver un problema es importante no perderse en divagaciones, mejor dicho, no complicarte la vida, de repente en hacerte preguntas tontas. Necesitamos actuar, y lo más usual es que detrás de esas cavilaciones se esconda el miedo y la incertidumbre. Parece que el miedo siempre está presente, y cuando nos enfrentamos a un problema y nos vamos por las ramas, aunque sabemos cuál es la solución definitiva, es porque tememos algo. El temor siempre estará presente. El temor a lo desconocido, el temor a muchas cosas. Es por eso que prácticamente, a la hora de morir, supuestamente, nos ponen un túnel de luz para que vayamos directamente hacia él. Pero otros personajes como David Parcerisa nos aconsejan huir de la luz. Pero, por ejemplo, sin embargo, cuando nos enfrentamos a un problema, nos vamos por las ramas. Eso siempre sucede. Sin embargo, considera que a largo plazo las soluciones tibias solo sirven para generar más problemas y crear un estado de insatisfacción interior. Siempre estamos insatisfechos. Y en otros casos se activan mecanismos de defensa como la proyección o el desplazamiento, mediante los cuales nos trasladamos el problema fuera de nosotros mismos o intentamos esconderlo. Mejor dicho, muchas veces buscamos la solución fuera de nosotros mismos, cuando tranquilamente la solución puede estar en nuestro interior. Prácticamente eso es porque no deseamos aceptar que formamos parte del problema, por lo cual, para solucionarlo primero debemos trabajar sobre nosotros mismos. Hace un año, más de un año, un amigo que conocía una campaña electoral me decía lo siguiente: ¿eres parte de la solución o eres parte del problema? Pero en cualquier caso, la estrategia nunca es mirar hacia otro lado. Es importante comprender qué nos ocurre realmente para aprender a priorizar el aquí y el ahora.
prácticamente da un paso a la vez. Un paso a la vez, que quiere decir varios pasos. La mente puede convertirse en su mejor enemiga o aliada. Hasta el propio Bhagavad Gita lo dice. O sea, se puede utilizarla en positivo para solucionar problemas o en negativo encontrando un problema a cada solución. O sea, vivir con menos agobio. Eso no puede significar que no podamos anticiparnos a los problemas, pero a lo mejor debemos asegurarnos de que no estamos alimentando un pensamiento catastrofista. Hay que centrarse, o sea, en el presente, tal como señala, o sea, esa parábola budista. Centrarse en el presente, valora cuidadosamente una situación, da un paso a la vez hacia adelante. Pero ese paso no siempre te llevará directamente a tu destino, pero al menos te sacará de donde puedes estar. Vive día a día como si cada jornada fuera la primera y la última de tu vida. O sea, obviamente debemos dejar que todo fluya y que nada influya. O sea, podemos tener, o sea, cosas que nos pueden perjudicar, pero a la vez, o sea, no debemos permitir, o sea, que ciertas malas emociones negativas reinen en nuestro ser. O sea, siempre, por ejemplo, hay veces en que nos quedamos cautivos de nuestros propios problemas, aunque estos se hayan solucionado. Eso pasa siempre, y más cuando nos aferramos a lo sucedido y cuando no dejamos ir esas emociones y sentimientos, nos convertimos en sus esclavos. Un estudio llevado por la Universidad de Harvard, en la cual pasamos el 47% de las horas que permanecemos despiertos pensando en lo que nos ha ocurrido o lo que nos podría ocurrir. En parte podrían ser los hipocondríacos. Esa mente errática puede ser la causa de que nos preocupemos excesivamente de nuestra infelicidad. Parece que el mejor antídoto es centrarse en el presente y experimentar la gratitud por lo que tenemos y por lo que somos, y así lograremos restarles el impacto a las experiencias negativas y alcanzar el equilibrio. Leonardo da Vinci dijo lo siguiente: la simplicidad es la máxima satisfacción, y no andaba desacertado. La simplicidad, o sea, mejor dicho, cuando somos simples, es donde podríamos encontrar la verdadera felicidad. Y a lo largo de nuestra vida siempre hay veces en que nos cargamos muchas cosas que solo sirven para generar caos y a la vez abrumarnos más. Por ejemplo, crisis económicas. O sea, prácticamente para los que buscan la iniciación hiperbórea, o sea, lo único que tienen que centrarse es estar en contacto con la sabiduría hiperbórea. Eso es en parte de la aplicación. Cuidado con la flecha envenenada. Y cuando te das cuenta de que puedes vivir sin ellas, o sea, sin esos problemas, obviamente que van a estar presentes. Se puede ser aún más feliz si uno puede lograr valorar más lo que tienes y te liberas de un peso innecesario. Eliminas todo lo innecesario, ya sea, por ejemplo, sentimientos, creencias, estereotipos, sueños que no te pertenecen y que podrían ser más bien un obstáculo. Y cuando miras dentro de ti, o sea, te puedes asombrar
de las cosas que puedes descubrir y de las cosas que puedes llegar a saber. Y más cuando uno hace una limpieza mental. Uno se deshace de las emociones que más nos podrían dañar, como por ejemplo el resentimiento a un viejo suceso, la angustia por algo que probablemente nunca ocurrirá, el miedo a perder, o sea, lo que uno tiene con bastante fuerza. Si vamos más ligeros de equipaje, no solo podremos llegar más lejos, sino que también disfrutaremos más del viaje. Bueno, eso prácticamente se podría aplicar a cualquier vida de nosotros. Yo prácticamente, en mi caso, me costó olvidar bastante a una exnovia que tuve en el pasado. En fin, valió la pena olvidarla y ahora estoy vivo y mejor que antes. Así sí, prácticamente, cosas malas nos pasan a todos. Pero si permitimos que esas cosas malas no reinen en nuestra vida, incluso que, quién sabe, a lo mejor llegamos a liberarnos a nosotros mismos de la prisión material, como diría un gnóstico. Bien, para un hiperbóreo, pensar en el ahora prácticamente sería pensar en la estrategia de liberación del mundo del demiurgo. Eso es todo. Nos vemos en